amiga o amigue que está viendo este video. Soy Violeta Valiente, maestranda en Estudios de la Cultura Centroamericana, opción Literatura de la Universidad de El Salvador, y desde la Cátedra de Literatura de Posguerra en América Central estamos haciendo un pequeño esfuerzo por visibilizar la literatura del Istmo. En esta ocasión yo hablaré sobre una colección de cuentos y poemas que recién llegó a mis manos este año, aunque fue publicada en 2018. Es una antología de poesía y cuentos titulada Anatomías del Deseo Negado, y este es fruto del esfuerzo de un grupo de escritores jóvenes coordinados por Manuel Soc. ¿Y quiénes son estos escritores? Ellos son Numa Dávila, Noé Vázquez Reina, Byron Gómez Jock, Marlon Francisco, Fabricio Quemé, Rodrigo Arenas Carter, Manuel Gabriel Sopkun, y Edwin Marroquín. Como dije antes, la antología se titula Anatomía del Deseo Negado y a mi parecer es un título bastante provocador. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar el título pone en escena el cuerpo. La palabra anatomía nos refiere al cuerpo y en este espacio el cuerpo es sumamente importante porque aunque todos los seres humanos poseemos uno, no todos los cuerpos son igualmente aceptados. De ahí proviene el complemento de estas anatomías. No son anatomías o cuerpos cualquiera, sino que son anatomías del deseo negado, es decir, anatomías proscritas, cubiertas, tachadas y desechadas de la oficialidad. Así pues, la antología se construye desde su título como un grito reivindicativo, un claro y fuerte llamado de atención por parte de quienes lo conforman, ya que, como bien lo menciona Edwin Marroquín hacia el final del libro, en su pequeño ensayo que se titula Tríptico, Preparación de un prólogo, en la historia de la sexualidad, Michel Foucault dice que lo que no apunta a la procreación o está transfigurado por ella no tiene ni sitio ni ley. Se encuentra a la vez expulsado, negado y reducido al silencio. La presente antología pareciera contradecir o corroborar esta tesis y vislumbrar que es allí en la expulsión, la negación y el silencio donde sucede este libro, en una Guatemala discreta. Por tanto, la antología busca la visibilización de aquello que las sociedades centroamericanas envueltas en un velo de conservadurismo casi medieval condenan como proscrito, las anatomías del deseo negado. Los paratextos se vuelven un complemento fundamental del libro. La portada, como se puede ver, es un collage que contrasta los colores celeste y rosado, permanente recordatorio del binarismo de género que pretende romperse. Además, en el fondo resalta un esqueleto y a su lado pueden observarse otras figuras un tanto difuminadas. En primer plano se encuentran las personas antologadas departiendo en una mesa que recuerda un poco a la última cena, sin embargo la figura central está ausente.
En la contraportada se repite la imagen del esqueleto, aunque esta vez de manera frontal, y los números 9 y 6 entrelazados como dos cuerpos enredados desde las piernas. La primera página es de un negro profundo, que contrasta con los tonos pasteles de la portada. Esta página suele ser una página de cortesía, pero el que sea negra evoca la presencia de un fuerte velo que cubre todo aquello que pertenece a lo proscrito. Luego se encuentra un pequeño glosario que ya les hablaba antes, ¿no? Sobre el significado de las letras L, G, B, T y Q y otras explicaciones al respecto no carentes de ironía. El último paratexto clave es un fragmento de Los muros perdidos de la autora Isabel de los Ángeles Ruano, que dice: mendigaré, no importa, porque ahora que provengo de territorios olvidados, puedo decir con verdad a mis hermanos: me cortaron la lengua y me pusieron marcas al rojo vivo, pero en nombre de ustedes yo sufrí en el silencio. Isabel de los Ángeles es una poeta guatemalteca que recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias y sin embargo aparentemente cayó en la enajenación y actualmente se desempeña como vendedora ambulante vestida de hombre. El epígrafe habla pues del silencio de los seres negados por la temible ciudad. Es hora de hablar un poco sobre el contexto de producción. Los textos de esta antología han sido producidos en el ambiente de la posguerra guatemalteca. La posguerra centroamericana es un concepto geohistórico que determina el periodo del fin de la guerra civil centroamericana del siglo XX. Estas sucedieron en los países de El Salvador, Guatemala y Nicaragua en el contexto de la Guerra Fría. Cada una de las guerras tiene su propia historia, pero todas coinciden con que entre 1990 y 1996 se dio un proceso de firma de acuerdos de paz y con él el fin de las guerras, inicio de la posguerra. La posguerra centroamericana se caracteriza socioculturalmente por un ambiente de violencia y desencanto, sustentado por las malas ejecuciones de la transición a la democracia, la neoliberalización de la economía y una multiplicidad de factores sociales, culturales, políticos y económicos. Algunas otras consecuencias de la posguerra son la secularización, la emergencia de nuevos grupos sociales, la desmovilización ideológica, la consideración de nuevos sujetos políticos y el agotamiento de las narrativas de la utopía revolucionaria, que conllevó al surgimiento de nuevas narrativas más intimistas y con ello a una eclosión discursiva. Según Ortiz Wallner 2012, en esta nueva etapa de la posguerra surge una literatura que tiene un aire diferente respecto al testimonio que reinó en la guerra. Y esa es la literatura de posguerra, la cual entra en el juego de la posmodernidad y se caracteriza, entre otras cosas, por la emergencia de las subjetividades por sobre el discurso simbólico y social del testimonio, la ciudad y el cuerpo que se convierten en un cronotopo de violencia, la construcción de discursos polifónicos y el desencanto. Como se ha enfatizado antes, Anatomías del Deseo Negado antologa a diversos autores y a autores diversos. Además, incluye tanto cuento como poesía, así que la unidad de la antología depende de una tendencia general entre los temas y contextos que envuelven a la comunidad literaria LGBTIQ+ guatemalteca. En la vertiente narrativa hay centra constante entre los personajes que se desenvuelven dentro de las muestras literarias antologadas. Son todos conscientes de su cuerpo y su erotismo, problematizan el sexo y en especial las relaciones romántico-sexuales inmersas en un ambiente de violencia oblicua. Eso sin contar con que la mayoría de los personajes son seres anónimos, marginales y expulsados de la polis, hacia espacios periféricos, decadentes y sobre todo secretos. El cronotopo en el que se desenvuelven los personajes entonces ya no es la ciudad, sino el gueto. Los espacios están vinculados en su mayoría a lo sexual proscrito. Noé Vázquez Reina presenta el espacio íntimo de la habitación, del cual incluso su protagonista se ve marginada. Sin embargo, los autores Bairo Gomenjoc, Rodrigo Arenas Cartes y Manuel Tzoc remiten directamente al gueto reflejado en los minitorios, salones de cine porno, cyberporn y casas secretas prestas para orgías. Todos sin excepción remiten hacia lugares underground, prohibidos y que definitivamente no pertenecen a la Guatemala discreta y moralista que se encuentra en la superficie. En cuanto a la vertiente poética, la constante es el verso libre con tendencia a la prosa. Las temáticas igualmente giran en torno a la sexualidad, pero también a la hipocresía y a la violencia con la que la ciudad trata a las personas que no entran en la norma. En la poesía más que en la narrativa de esta antología, la ciudad se vuelve un cronotopo importante, violento y desgastante que expulsa las voces líricas y como respuesta a estas voces también las rechazan, las defecan y las reprochan.
La literatura de este grupo de jóvenes entonces toma tintes incluso hiperrealistas al exponer las situaciones y violencias a las que son expuestos como personas que no respetan la heteronorma. Por tanto, lo que buscan es reflejar de manera literaria las condiciones de su realidad cotidiana y lanzar un grito de protesta en contra de las distintas violencias ejercidas sobre ellos, desde la simbólica como la imposición de roles de género que presenta Numa Dávila hasta la violencia más letal retratada en El sueño americano de Rodrigo Arenas Carter. Es fácil intuir entonces que los núcleos temáticos de esta antología giran en torno a la sexualidad, la marginalidad y la violencia. Es imposible además separar esta triada, puesto que la sexualidad desde una condición marginal se concibe siempre como violencia ejercida por el contexto. Claro ejemplo de esto se encuentra en el poema número 3 de Marlon Francisco, el cual expresa: pobrecita la Fran, se queda sola, sola, enviuda pausas, se le llenan de hojarascas los anhelos, no conoce enamorados, novios o maridos, solo amantes. Corrió muy lejos, nunca regresó a tiempo, la vida se le había ido, solo le queda vagabundear, sonriente, lasciva, borracha, sola. Tararea su canción y camina por varios cuerpos, pobre y lunática. Aún piensa que un poco de suerte la llevará a reencontrar el rastro del amor. Todas las quimeras la habitan, todos los sueños se esfuman. Pobrecita la Fran. Todos la miran de lejos. Nadie quiere ser como ella. Aunque este es uno de los poemas más sutiles de la antología, retrata de forma magnífica la triada sexualidad, marginalidad, violencia. Como puede apreciarse, pese a ser un poema, hace uso de un elemento narrativo y expone la situación de un personaje, la Fran. El nombre Fran es exageradamente ambiguo y posiblemente se trata de un personaje transexual en condición precarizada. La Fran es un personaje marginal que deambula por los bordes de la ciudad sin sueños ni anhelos y que hace uso de su sexualidad para poder subsistir, siempre a la espera de un príncipe azul que nunca llegará. Así pues, la violencia que se ejerce contra ella la convierte en un personaje marginalizado y esta condición la obliga a asumir su sexualidad de forma tal que la violenta a sí misma, ¿no? Lo que refuerza su marginalidad y el ciclo de violencia que se ejerce sobre su cuerpo se convierte en un bucle infinito. Por su parte, los ideologemas que atraviesan el texto se vuelven explícitos en el ensayo que se incluye al final. Edwin Marroquín argumenta que la antología denuncia el tríptico conformado por la expulsión, la negación y el silencio. La expulsión se manifiesta en la marginalidad, la reducción al gueto que viven los personajes al verse desplazados hacia los espacios underground anteriormente mencionados. La negación se da en cuanto a que las sexualidades disidentes constituyen un borrón dentro de la sociedad guatemalteca que suprime su identidad e incluso su existencia. Y el silencio, relacionado con lo anterior, sumerge a los sujetos en el anonimato y los sepulta callándolos eternamente. Esto sugiere todo un entramado cultural, el cual se presenta explícitamente en el discurso. Como se ha dicho anteriormente, la violencia, la sexualidad y la marginalidad son los ejes centrales de la antología. Así pues, se introduce el signo de la ciudad violenta que expulsa y mutila a sus habitantes no heteronormados. Esto se evidencia en el poema 3 de Numa Dávila, el cual les leeré a continuación. Si es que lo encuentro. Bien, el poema 3 reza: incitar la furia, que las perras salgan a mamar sus fauces, a morder para que brote la sangre e infecte, la ciudad violenta, la ciudad tortura. ¿Ternura? Di no a los discursos aprendidos, hablemos sin palabras para volver a nuestras sensaciones. Que la razón no condene tus huesos, que se desate tu cuerpo y dance, incorrectamente, desajustando las clavículas, la pelvis y las bolas, desajustando el diagnóstico clínico social que te dice invertido. Tu cuerpo un defecto andante, tu cerebro una burbuja raída en un contexto posmoderno y con hambre. ¿Qué harás cuando estalle tu cuerpo en miles de millones de cuerpos? ¿Cuándo asignen tu género y tu carne migre sin avisar? ¿A dónde te encuentro, pedacito de pellejo? ¿Sobre qué autopista imaginaria te deslizas? ¿En dónde me encuentro? ¿Por qué te extraño? Este es uno de los poemas que se enfoca precisamente en la violencia de la ciudad, ¿no?
Sin embargo, en cuanto a la sexualidad, también se tocan temas relacionados con la salud sexual y aún permanece de cierta forma el fantasma del SIDA que ha perseguido a la comunidad LGBTIQ desde la década de 1980. Sin embargo, ahora se ve más como un signo desmitificador, como lo muestra Fabricio Quemé en su poema 3 también. Al parecer, las cosas importantes están en el 3. Atrapabichos, Book Catcher. Prepárate, prepara tu condón químico, porque la salubridad es vital y productiva. Prepara un cóctel molotov farmacológico y deja estallar en sus sanos, pues no hay otra manera de dilatarles. No quiero contagiarme. ¡Qué miedo contagiarme! ¿Acaso quieres contagiarme? ¿Deseas contagiarte? Postmodernidad. Cabe la aclaración que post es un término coloquial adoptado por homosexuales occidentales seropositivos y PrEP es un acrónimo de profilaxis preexposición, que es un medicamento utilizado por la industria farmacéutica para disminuir los riesgos de la infección del VIH. Además, entre otros de los signos que se abarcan al hablar de la sexualidad, está el cuento Dioses Geométricos de Noa Vázquez Reyes, el cual, acá está, el cual problematiza las relaciones no monógamas, como se evidencia en el siguiente fragmento. ¿Perdía acaso a los dos seres que habían decidido amarme con mis circunstancias? ¿El amor entre sí era acaso el final ahora cuando apenas vislumbraba posible lo que tanto había deseado? Los deseos. Le daba cabida en ese instante a una señal abstracta, superior que sosegara mis ganas de destruir los laberintos de una psique enferma. Busqué, como en catálogo de zapatos, una deidad que pudiera explicarme aquellas consecuencias adquiridas. Pensé en Damián y en Abraxas. Quise un abrazo múltiple que guardara silencios mientras mis incoherencias binarias con las que había crecido y construido devoraban mi corazón. Cuando quedaron las cenizas de ese fuego, hubo insultos, rojos hirientes. Todo era un pretexto para probar la libertad y darme cuenta de que no era libre de mis propios miedos y soledades. No era capaz. No nos instruyen para ser capaces de desatar las maneras. Nos mentimos, por eso no hay deidades que describan armonías de tres. La voz social es controlada de dos en dos como Noé y su arca. Como podemos ver, el cuento trata sobre una relación polígama, un trío, digamos, que al final resulta precisamente en uno de los, en el protagonista o la protagonista o le protagonista, que termina expulsado de ese trío, que termina siendo una pareja, ¿no? Y al final, para hablar de los espacios marginales, uno de los cuentos que condensa mejor esta parte es Recuerdos pornomatinales de Manuel Soc. En especial en este fragmento, ¿no? Mientras realizaba sus actividades diarias, de vez en cuando se preguntaba cómo sería el lugar, qué tipo de gente lo frecuentaba. Gente sola, pensó triste. Muchos estamos solos, pensó desconsolado. Pero tenía varios referentes del lugar proporcionado por amigos. Ese día preguntó por más información para animarse y le contaron a grandes rasgos qué sucedía en el cine porno de la Cuarta Avenida. En principio, el edificio consistía en 2 pisos y 3 salas. La tercera sala del segundo nivel era la mejor. Los horarios comenzaban desde la tarde y finalizaban muy noche. Las instalaciones eran deplorables, pues correspondían a un lugar de mala muerte, sucio y abandonado. Pasan películas de pornografía gringas y europeas de los años 80 y 90, con subtítulos en español y un sonido fatal para calentar a los comensales que eran de todo tipo, según le iban contando sus amigos, pero llegan cosas salvables, decían. Acá podemos ver ese espacio marginal que aparte forma una especie de estética de lo grotesco, ¿no? Generalmente cuando los autores de esta antología hablan sobre los espacios marginales, siempre se refieren a ellos como lugares apestosos, de mal aspecto, que están por ejemplo, en otro cuento, se habla de una casa que está cubierta las ventanas con bolsas de basura, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de lugares retratan mucho esa marginalidad o esos espacios a los que se ven relegados dentro de la comunidad LGBTI para tener una forma de expresarse. Finalmente, tras la pequeña disertación anteriormente planteada, solo me resta dar mi valoración general de la antología. En lo personal, creo que como lo he dicho antes, la antología es un grito.
un grito consciente de un colectivo que sabe lo que le sucede y desea la liberación y el cese de la violencia sistemática que se ejerce sobre ellos por ser, poseer o devenir cuerpos no heteronormados. Se enfatiza mucho en el contexto de violencia, la decadencia o desencanto de la vida, como lo hace la mayoría de la literatura de posguerra centroamericana, marcándose así bajo lo que Beatriz Cortés ha denominado la estética del cinismo, que no es más que una de las vertientes de la literatura posmoderna centroamericana.